Buen día, me presento. Soy el licenciado Juan Pablo Ramírez Talavera. Tengo 13 años trabajando en diferentes corporaciones a nivel nacional en materia de seguridad pública, así como asesorando algunas otras más. Actualmente me desarrollo como el coordinador del Centro de Estudios, Investigación y Análisis en Seguridad de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato. Agradezco la oportunidad a Calea que me está dando para poder estar con ustedes en este breve espacio de tiempo para charlar acerca de los niveles de contacto. Los niveles de contacto es un tema que a pesar de que se han realizado durante mucho tiempo por parte de las policías en materia de prevención, en materia de investigación y en su caso hasta en materia de persecución del delito, en la actualidad nos topamos con esta gran confusión que se tiene debido a que diversos juristas no están de acuerdo en la aplicación del concepto de niveles de contacto. Esto debido a que en el cuerpo constitucional de México, nuestra Carta Magna, existen diversos candados a la acción de los elementos policiales. Esto es, evitando en todo momento cualquier arbitrariedad por parte de los mismos. Sin embargo, cabe destacar que derivado de las acciones que, como lo mencioné hace un momento, realiza la policía de manera cotidiana, entre ellas está la principal, la prevención del delito. No nos debemos de convertir en policías netamente reactivas, sino en autoridades preventivas. Y para poder prevenir debemos de tener ciertas potestades para poder generar este proceso de prevención. Es pues que bajo la interpretación del artículo 21 constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia, se da como resultado que existen y están debidamente establecidos dentro de este artículo de nuestro cuerpo constitucional los niveles de contacto. ¿A través de qué? A través de la prevención, la persecución y la investigación de los delitos que están debidamente señalados dentro del artículo 21. Es pues que vamos a entrar al análisis levemente del cuerpo constitucional en lo que es la materia garantista, dentro del artículo primero, artículo 11 y artículo 16 constitucional, principalmente en este, como lo conocemos en México, porque marca el acto de molestia. Es uno de los grandes candados que tienen las corporaciones mexicanas para poder actuar en contra de algún ciudadano. Es por ello que vamos a buscar en dónde corta este proceso y dónde comienza el otro, o dónde comienzan los niveles de contacto y dónde se puede estar dando una situación de inconstitucionalidad por parte de los agentes operativos de cualquier corporación mexicana al realizar acciones tendientes o bajo el pretexto de la prevención o la investigación del delito. Existen tres niveles de contacto, dentro de los cuales el primero, como lo vamos a ver, es una simple mediación entre el policía y el ciudadano, donde a partir de esta breve charla se puede sacar la información necesaria para saber si el ciudadano está cometiendo algún acto que amerite ser sancionado por una falta administrativa o la comisión de un delito. Y esto pues nos va a llevar al segundo nivel. El tercer nivel de contacto, como lo vamos a ver, no lo vamos a abordar de manera mayoritaria debido a que pertenece a otro proceso. Sin embargo, va a quedar debidamente establecido dentro del cuerpo de esta charla. Es bien que la mayor parte de los procesos que actualmente realiza las corporaciones mexicanas han estado debidamente influidos por parte de esta organización CALEA a través de la certificación de los procesos de las policías, de las corporaciones de seguridad en México. Algo que es de verdad totalmente plausible porque muchos de estos procesos, a pesar de que se hacían, estaban divagantes en su manera de hacerlos. Ahora bien, uno de los mejores ejemplos que tenemos para
en materia de niveles de contacto son los famosos retenes. Estos que se llevan a cabo ya sea como parte de un operativo alcoholímetro o derivado de alguna otra acción, como puede ser la realización de un delito, y que contamos con las características del vehículo o de las personas y se realizan estas barricadas o puntos de control o denominados retenes para poder capturar o llegar a la captura de estas personas. Sin embargo, dentro del proceso de los mismos, vamos a tener resultados diversos. En el caso de tener una denuncia o de tener alguna situación donde se haya cometido un delito, este proceso fue generado a través de una acción. Sin embargo, esto no impide a que los elementos policiales, estando no solamente en una unidad o generando un tapón, un punto de control, un retén, no puedan abordar a un ciudadano para solicitar información, simplemente como una mediación y a partir de ahí, de conformidad a lo que se conteste o a la charla que se tenga, se puedan generar un segundo o hasta un tercer nivel de contacto. Un ejemplo claro y que vamos a tratar de que quede debidamente explicado es un retén de alcoholimetría. ¿Qué pasa cuando llegas a este retén? Estás tú manejando, el oficial te pregunta, disculpe, buenas noches, ¿a dónde se dirige? Tú amablemente le contestas, te pregunta, disculpe, ¿tomó algo? Contestas que no y simplemente te da el paso. O en su caso, te pregunta, disculpe, ¿tomó algo? Y debido de tu forma de hablar, alguna característica de ojos rojos, un olor de parte del interior del vehículo hacia el oficial donde puede generar o sospechar que hay algún nivel de alcoholismo y se solicita a la persona que se estacione, se orille y se le da el alcoholímetro para que sople y se actualiza que sí, vienes tomado, pues entonces se da este primero y segundo nivel de contacto para actualizar la falta administrativa que se está llevando. Es pues, amigos, colegas, compañeros, que comenzamos con este tema, que la verdad es un tema muy apasionante y que estoy consciente a través de esta charla y ahora que comprendamos mayormente esto y principal, junto con los procesos que llevamos en materia de CALEA en certificación con nuestras famosas directivas, que de repente las interpretamos y tenemos ciertas dudas, creo que podremos abordar ciertos procesos que están ahí y que como tal no los hemos nominado o establecido en una directiva. Después, compañeros, que continuamos. Antes que nada, me voy a atrever a presentar un video que es de creación del doctor Eric Rauda, muy buen amigo mío, y el cual me permitió presentarlo y utilizarlo como material para esta conferencia. Los dejo con el video. El aumento de la delincuencia ha generado que cada vez sean más comunes los retenes y operativos que realiza la policía en avenidas y carreteras de este país. Sin lugar a dudas, son una gran molestia y fastidio para todos. En esta pequeña cápsula te explicaré con peras y manzanas hasta dónde tienen permitido hacer los policías cuando detienen tu marcha en uno de esos retenes. Te lo explicaré con un ejemplo. Imaginemos que vas en tu coche muy a gusto. No vas ebrio ni nada por el estilo. Pero la de malas, te encuentras con un famoso retén de la policía bloqueando tu paso. Y lo de siempre, uno de los policías se acerca a tu ventana y empiezan las preguntas. ¿Qué para dónde vas? ¿Qué de dónde vienes? ¿Qué de quién es el coche? ¿Qué a qué te dedicas? Y en fin, preguntas y más preguntas. Por supuesto que te empiezas a enojar y a cuestionar su actuar. Te niegas a seguirle contestando sus preguntas y le dices al policía que ya estuvo bueno, que te deje seguir tu camino, que no tiene derecho a pararte, que no cometiste ninguna infracción. Total,
que se pone un poco tensa la situación, pero al final parece que después de todo te dejará seguir tu camino. Pero no todo puede ser tan simple con los policías. Pues llegan otros y en un tono más agresivo te ordenan que te bajes del coche, porque según ellos te van a revisar. Y ahí empieza la bronca. Obvio que no te vas a dejar y por supuesto no quieres bajarte de tu coche. Vienen los jaloneos y el te bajas porque te bajas. Tú por más que les dices que no te toquen, que te suelten, que esto no se va a quedar así, que vas a llamar a tu abogado, estos policías logran bajarte del vehículo y por la fuerza te realizan una revisión tanto de lo que traes entre tus ropas como del coche. Al final no te encuentras nada ilícito y después de más dimes y diretes, los policías finalmente te dejan ir. Ok, esto a todas luces suena como un abuso de autoridad. Parece que los policías actuaron fuera de la ley. Pero vamos con calma. Permíteme explicarte qué tanto puede o no puede hacer legalmente un policía en una situación como la que te acabo de describir. Tiene que ver con algo que se conoce legalmente como niveles de contacto con la policía. Constitucionalmente tienes derecho a la libertad personal, tienes derecho a tu intimidad, a que no te molesten en tus posesiones o propiedades y principalmente a circular libremente. Pero algo que te debe quedar claro es que estos derechos en determinados casos pueden ser restringidos o limitados por la autoridad. O sea que no creas que porque tienes todos esos derechos eres intocable. Legalmente se permite que para efectos de investigación, identificación o prevención del delito, la autoridad de seguridad pública pueda tener un contacto contigo o con cualquier ciudadano. Justo aquí está el tema. Se denomina primer nivel de contacto, que es una simple aproximación de la autoridad con una persona. Puede limitar provisionalmente tu paso con la finalidad de solicitarte información, por ejemplo, tu identidad, tu ruta, los motivos de tu presencia en ese lugar. También los agentes pueden efectuar una revisión ocular de tu persona o de tu vehículo, sin contacto físico. Todo bajo el supuesto que después de hacerlo, tú te podrás retirar sin ningún inconveniente. Te aclaro, este tipo de actuación de la policía no requiere justificación específica, simplemente se considera como parte de sus tareas para prevenir el delito. Lo que te acabo de explicar es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en relación a este tema. Si es bueno o es malo, eso ya es otra cosa, pero sigamos con la explicación, pues esto apenas empieza. Existe un segundo nivel de contacto. Este ya no es por las buenas. Aquí la policía te ordena y por supuesto tú te sientes obligado a obedecer sus órdenes. Bájate del coche, no te muevas, vamos a revisar lo que traes entre tus bolsas, abre tu cajuela. Esta revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posiciones, pues presumen que puedes llevar oculto entre tus ropas o adheridos en tu cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con un hecho considerado como delito. O sea que si un policía dice que sospecha de mí, ¿eso le da facultades de revisarme y esculcarme? Digamos que sí, ya que tu comportamiento inusual o evasivo podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia de una sospecha. Esto tiene que ser algo muy objetivo y razonable. Por ejemplo, si por la zona se robaron un coche con las características del coche que vas manejando, ¿sí? Y cuando el policía se acerca a ti y te pregunta, ¿tú te pones pesado y evasivo? En ese caso, es evidente y razonable que revisen tu vehículo hasta descartar que no es el coche robado. Lo que sí está prohibido es que te paren por tu mera apariencia, por razones meramente discriminatorias, y que por ese hecho consideren que eres sospechoso y te sometan a una revisión. Diferente es, por ejemplo, cuando existen reportes de que están vendiendo droga fuera de una escuela, y encuentras una persona extraña cerca de la zona que se pone nervioso con la presencia policíaca. Ahí es claro que se justifica la revisión. Ahora bien, todos estos actos deben llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Pero eso no significa que todo tiene que ser por las buenas. También puede ser por las malas cuando no quieres cooperar. Sé que lo que acabas de escuchar puede molestarte mucho, pero te repito, no se trata de mi opinión, ni de lo que a mí me guste o no me guste. Yo solo te estoy explicando lo que la policía puede hacer.
Los retenes y los operativos en este país son comunes y basan su constitucionalidad en lo que la Corte ha determinado. Ya sé lo que me vas a decir, que la policía es corrupta, que siembran delitos, que extorsionan, que secuestran, que roban y en fin, que son peores que los delincuentes. Ok, entonces identificas que el retén o el operativo en sí no es el problema. El tema central en todo caso es el actuar abusivo del policía. Ahí es donde nuestro gobierno debe trabajar para profesionalizarlos. Tan es así que el retén no es el problema, que cuando se trata de militares, actúas de diferente forma que cuando se trata de policías. En conclusión, existen varios niveles de contacto preventivo entre los elementos de seguridad pública y un ciudadano. El primer nivel de contacto es aleatorio. No tiene que estar justificado. Es un acercamiento simple del policía para realizar preguntas y hacer revisión ocular, sin coacción ni violencia. En cambio, el segundo nivel de contacto debe tener una justificación. Está basado en una sospecha razonable y objetiva relacionada con algún delito. Implica un contacto físico con el policía, donde tienen permitido registrar tus ropas, tus pertenencias, así como el interior de tu vehículo. Es posible utilizar la fuerza para lograrlo. Como puedes ver, es falso que los retenes sean ilegales y que estén prohibidos por la Constitución. El actuar de un policía está fundamentado, ya que en la práctica ellos lo desvirtúen, ese es otro tema. La idea esencial es que notes que no se trata de ver quién puede más en esta espantosa guerra entre ciudadanos y policías. Tan espantoso e indignante es ver a los policías golpeando a ciudadanos como ver a los ciudadanos golpeando a los policías. Esto solo refleja la miseria en la que vivimos. Yo no creo que con solo buenas intenciones se arregle este problema social que arrastramos. Yo lo que digo es que será la suma de muchas acciones las que pueden generar un cambio. Espero que algún día los ciudadanos respeten a la policía y por supuesto la policía se dé a respetar. Mientras tanto, la próxima vez que te detengan en un retén, procura mostrar tu educación. Síganme en mis redes sociales como Eric Rauda y si les gustó esta cápsula, compartan y comenten. Ok, nuevamente agradezco al doctor Rauda por haberme permitido utilizar este material en esta presentación. Y pues bueno, vamos al tema principal que nos deviene, que como bien lo vieron en la cápsula, aparentemente es muy sencillo. Sin embargo, bueno, hay que entender que el país México, en el cual esta temática se está abordando y que siguen existiendo este tipo de tabúes, nos encontramos donde tenemos un sistema de gobierno que aunque muchas políticas y lineamientos de seguridad son a nivel nacional o se desarrollan a nivel nacional, pues las responsabilidades del trabajo a nivel policial se dividen entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Y pues también esto implica que las fuerzas policiales se organicen tanto por jurisdicción como por la función que desarrollan. Esto es que, bueno, nos conlleva a que no solamente existe un solo tipo de policía, existe la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional y ahora el Ejército incluso y la Marina, que están de auxiliares en materia de seguridad pública dentro del país. Sin embargo, pues bueno, hay que entender que todo este tipo de cuestiones se encuentran consagradas dentro de nuestra Constitución política, pero que también al nosotros ser un país que es respetuoso de los derechos humanos, México ha firmado diferentes pactos internacionales, como es el que se lleva en materia de derechos humanos, donde se reconoce a todos los ciudadanos desde el texto constitucional la cuestión de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y que estos están sobre el poder del Estado. Eso quiere decir que los derechos humanos reconocidos incluso en nuestro país tienen esta función de limitar el poder del Estado en la coerción que genera contra sus ciudadanos, en tanto ellos se encuentren realizando actividades legales. No quiere decir con ello que es una potestad general y que con esto no podemos actuar en contra de nadie, derivado de que, pues bueno, estos mismos derechos, como vamos a ver más adelante,
se encuentran debidamente limitados por la acción de ciertas conductas por parte de los individuos. Pero cabe resaltar que la protección de los derechos humanos es una restricción al ejercicio del poder estatal y en términos de derechos fundamentales se refiere a los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Y el término garantías se refiere al mecanismo formal de protección. Esto nos lleva a que en el artículo primero constitucional indica que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, perdón, ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Un ejemplo claro de ello es que si alguien en un país extranjero vive en cuestiones de esclavitud y por alguna razón llega a México, en nuestro país está consolidado que la esclavitud está totalmente prohibida. Por ende, en el momento en el que esa persona toca el territorio nacional, se convertirá en una persona totalmente libre, sin detrimento o con detrimento de lo que en su país se dicte, ya que al ingreso en el país mexicano estará 100% protegido por nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen. Por su parte, el artículo 11 constitucional en su primer párrafo hace mención que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, que es más que el derecho de paso. Esto quiere decir que todas las personas que se encuentran legalmente dentro del territorio nacional pueden generar su paso sin tener miedo a una limitante por parte de alguna autoridad donde se te solicite algún tipo de documento donde tú lo tengas que mostrar para circular de calle a calle, de estado a estado o de ciudad a ciudad. También entendamos desde un punto de vista constitucional el artículo 16, que este es uno de los mayores candados que se tiene para el actuar o el devenir de las autoridades mexicanas en contra del ciudadano, que es lo que deriva el acto de molestia, el cual nos dice en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por parte de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, no va a llegar cualquier autoridad a generar un proceso si no está debidamente motivado, justificado y establecido, dependiendo de lo que se vaya a actuar, en un documento que haya sido expedido ya sea por un juez o incluso por una fiscalía o un fiscal, pero que tenga ciertos requisitos. Por ejemplo, la orden de aprehensión, cuyos requisitos constitucionales podemos ver que es, primero debe de existir una denuncia o una querella en contra de una persona, para que de ahí esto se configure o en vista de un juez, pues se considere una pena privativa de la libertad por la conducta realizada y que este hecho esté señalado en la ley como un delito y donde se confirme la probabilidad de la comisión o de la participación dentro del mismo. No quiere decir que por el hecho de que yo vaya a denunciar al Ministerio Público a Juan Pitas cometió un delito. Tal vez la conducta pareciera, pero si no está debidamente tipificado en un código penal como delito, entonces quiere decir que no existe dicha conducta y se está tratando tal vez de otro asunto, pero no de competencia penal o punible que nos permita que un juez expida una orden de aprehensión. También entendemos las necesidades de cautela cuando, por ejemplo, alguien se resiste o evade una orden de comparecencia, pues va a ser solicitado que por ahí nuestros amigos de la Fiscalía o la Policía Ministerial vayan por él con un escrito debidamente legalizado por autoridad competente para que se le acompañe y se le lleve a la comparecencia por la actualización de riesgos o de peligros, incluso por la declaración de sustracción del imputado, donde podamos tener ahí la situación de que se pueda sustraer una persona que no está debidamente encarcelada
o privada totalmente de su libertad, sino que tenemos la sospecha de que esta persona se pueda sustraer de la aplicación de la ley, incluso por temas de extradición o por incumplimiento de una medida cautelar que nuestra ley mexicana establece. También pues tenemos el caso urgente que está debidamente expresado en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos menciona que en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, fundando y motivando y expresando los datos de prueba que motiven el proceder, ordenar la detención de una persona, pero siempre y cuando este caso urgente o esta emisión de detención cumpla con los requisitos de que estemos ante la presencia de un delito grave, que son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos del medio aritmético mayor a 5 años, o que exista un riesgo fundado de la sustracción del imputado, o por cualquier circunstancia no pueda estar en ese momento ante el juez, o que de hacerlo el imputado se pueda evadir, se pueda escapar, se pueda ir. Entonces, en ese caso sí podemos establecer este proceso. También el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da los supuestos de la flagrancia. La flagrancia es aquello que es evidente, que es inconfundible, que quiere decir que está sucediendo algo en ese momento y por ende podemos generar ese acto privativo de la libertad de la persona que está cometiendo el acto. Podemos entender entonces que existen diferentes supuestos de flagrancia, que es la flagrancia simple, la cuasiflagrancia, que es una segunda hipótesis, y la flagrancia equiparada. De los tres temas que están encuadrados dentro del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos entender a la flagrancia simple como la detención al momento de estar cometiendo el delito, que quiere decir, como coloquialmente hablamos, de que agarramos a la persona con las manos en la masa. La cuasiflagrancia, la detención inmediatamente después de cometer un delito al ser sorprendido y perseguido material e ininterrumpidamente. ¿Qué quiere decir? Realizó la conducta, en ese mismo momento la autoridad se dio cuenta de que esta persona estaba realizando esa conducta, lo persiguió y lo detuvo. Y la flagrancia equiparada, que esta es una detención inmediatamente después de cometer un delito, pero donde debe de existir un señalamiento por una persona y que esta persona cuente con los indicios que hagan presumir que él participó dentro del delito o dentro de la conducta que se considera ilícita. Si no tenemos estos puntos, no se puede dar tampoco este tema. Sin embargo, esta explicación es para contextualizar el punto al que vamos. Tenemos prohibiciones a la autoridad. La autoridad no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito o que se estuviera por cometerlo. B, porque presuma que está involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación si no cuenta con una orden de detención ministerial. O C, que ni tampoco se pueda detener con la intención de investigar. Diantres, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿O a qué te referías entonces con los niveles de contacto? Es aquí donde entra este proceso. Las restricciones provisionales. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que pueden existir otro tipo de afectaciones momentáneas a la libertad que no constituyen propiamente una detención y que deben de cumplir ciertos parámetros para validar su constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente son un acto de molestia en contra de un individuo. Esto podemos ejemplificarlo con un puesto de control vehicular, o mejor conocido como retenes, que entran dentro de esta categoría de restricción provisional. Recordemos, como vimos en el video, que existen diferentes niveles de contacto. El primer nivel de contacto, que es la simple mediación para observar o incluso investigar, interrogar
hacer ciertas preguntas a una o un grupo de personas para saber ciertas cosas que nos lleven a simplemente decirles adiós o generar una acción que pueda generar una afectación momentánea que no necesariamente se considera una detención. Esto quiere decir que las restricciones provisionales al ejercicio de un derecho no deben de ser confundidas con una detención propiamente dicha, ya que no implica una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. ¿Qué quiere decir? Un policía puede andar por la calle y entrevistarte por que vio algún tipo de actitud en ti, te pusiste nervioso, etcétera, o simplemente para saber qué haces en un lugar determinado. Pero no conlleva esto a que te está deteniendo o que vaya a afectar tu libertad de manera permanente, sino que estamos ante una afectación momentánea de tu libre tránsito o incluso de tu libertad personal. Esto nos lleva a lo que denominamos controles preventivos provisionales, que son las restricciones provisionales de las que hablábamos hace un momento y que se caracterizan dentro del primero y segundo nivel de contacto. Esto es, dentro de las prerrogativas que el artículo 21 constitucional nos permiten en materia de prevención, persecución e investigación de los delitos. Al contrario sensu de las detenciones, los cuales podemos observar que son la orden de aprehensión, el caso urgente y la flagrancia como tal, que esto lo denominaríamos como un tercer nivel de contacto donde ya existe una privación total de la libertad o del derecho de tránsito de la persona, lo cual se encuadra dentro del artículo 16 constitucional, donde damos claro pie a lo que se consideraría entonces ya un acto de molestia debidamente establecido. Es pues el control provisional preventivo, cuya finalidad es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiales o corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad, como vimos en el video, que puede ser que algún vehículo con ciertas características fue robado en una determinada zona geográfica. ¿Qué va a hacer el policía para poder llevar a cabo la investigación o incluso la recuperación del vehículo? Pues va a tener la facultad de poder marcarle el alto a los vehículos que tengan las características propias del que se está buscando, para investigar si el carro con el que se están encontrando realmente es el que tiene la denuncia o el que se generó bajo el robo. Esto es que en caso de no existir nada que pudiera determinar esta circunstancia, el ciudadano va a volver a circular sin problema mayor después de haber contestado a las preguntas del oficial. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínimo que lo justifique. De lo contrario, bajo una circunstancia abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar las sospechas de que se está cometiendo un delito. Esto es que salvaguardamos los derechos humanos de las personas y que no vamos a detener a todo mundo nada más por el hecho del cómo viste, del cómo habla, del cómo se expresa, del cómo camina o de cualquier otra característica que pueda aportar dentro de su persona, tatuajes, etc. Sino bajo ciertos parámetros que la Constitución misma, bajo el amparo del artículo 21, nos permita para poder generar estos niveles de control. La constitucionalidad del control preventivo se da, pues, donde la mayoría de los derechos humanos
no son de carácter absoluto, ni siquiera la libertad personal, como reiteradamente lo ha mencionado pues, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, aunque este control preventivo provisional no tiene un sustento expreso dentro del texto constitucional, quiere decir que la Constitución no lo dice como tal, deriva de las facultades que tienen los agentes, como se los había mencionado hace un momento, en lo que es prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás y, por ende, prohibidas por el ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 21 constitucional que he mencionado en varias ocasiones. Esto es, dentro del que en el artículo 21 constitucional, dentro de su párrafo 9, se menciona que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos dentro de esta Constitución. Entonces, bajo el amparo de este párrafo 9, se nos confiere a las policías y a la Guardia Nacional, en el caso, las prerrogativas de prevención, investigación y persecución de posibles conductas que puedan ser constitutivas de delito o de sanciones o infracciones administrativas para poder hacer efectiva dicha sanción. Es por eso que llegamos a este punto. Los niveles de contacto del policía con el ciudadano. El primer nivel de contacto es una simple inmediación o acercamiento para efectos de investigación, identificación o prevención y no requiere justificación alguna como un documento, un salvoconducto, algo, simplemente puede ser aleatorio. Claro, deben de existir ciertas circunstancias para que esto pues, no se pueda confundir con una violación de derechos humanos. El policía puede abordar a cualquier persona en la vía pública para solicitar datos. Es simplemente una pequeña entrevista para generar una investigación en el momento y determinar si la persona que se está siendo contactada tiene alguna intención de realizar alguna conducta que pueda ser constitutiva de delito. De ahí que bajo el supuesto de una sospecha razonada, podemos llegar a un segundo nivel de contacto, como lo veíamos hace un momento en la gráfica donde estaban los triangulitos, donde el primero y el segundo nivel de contacto, que son amparados por el 21 constitucional, nos lleva a este segundo nivel, donde la restricción, se puede dar la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, la propiedad, la libre circulación o la intimidad justificada en sospecha razonable. Ahorita vamos a explicar qué es la sospecha razonable. Y el tercero, que es la detención en sentido estricto en los supuestos de la flagrancia. Ese es el gráfico que les comentaba. Controles preventivos, donde tenemos nuestras restricciones provisionales, donde es el primero y segundo nivel de contacto, de conformidad a la afectación que nos permite el artículo 21 constitucional, y el tercer nivel de contacto, que es donde se actualiza la detención propiamente dicha, que se convierte en un acto de molestia. A nosotros los que nos interesa en este nivel son el primero y segundo nivel de contacto, como función prioritaria de la policía en sus actividades diarias, donde claramente no vas a poder tener en todo momento un documento que te ampare para todo el ejercicio de tu actuar en contra de alguna persona determinada. Pues esto sería imposible, ¿no? Es por eso que la Suprema Corte de Justicia, bajo el amparo del artículo 21 constitucional, pues devino que existen estos niveles de contacto y como lo había mencionado hace un momento,
El primer nivel de contacto es una simple inmediación entre una persona y el policía, una pequeña entrevista. Pero ya en este segundo nivel de contacto es porque se tiene una actualización, ya sea de una infracción o la suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva. Este viene o puede darse en dos grados, un grado menor y un grado mayor. En el grado menor no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro, por lo que estarán facultados para llevar a cabo solamente una revisión ocular superficial y exterior de la persona y o de sus posesiones o propiedades, que quiere decir que solamente estaremos restringiendo el paso momentáneo de la persona para generar una revisión ocular, ya sea de su vehículo o de sus posiciones, sin intervenir más allá de. Sin embargo, en un grado mayor, cuando se corre algún peligro al momento de restringir provisionalmente la libertad de un sujeto, o que esta persona resulta violenta o intente darse a la fuga, lo cual facultará ya para realizar sobre la persona y o sus posiciones o propiedades un registro de revisión más exhaustiva para la finalidad fundamental, que quede claro, de prevenir algún delito. ¿Qué quiere decir? Si el policía en el momento de estar realizando esta entrevista da cuenta de que la persona tiene la intención de violentar la integridad física del elemento, del agente policial, o darse a la fuga, o generar algún tipo de acción en contra de lo que se está realizando en este momento, podrá entonces generar un proceso de restricción física a la persona para poder revisar sus ropas o incluso sus posiciones, su vehículo, su bolso, su maleta, para verificar que no se esté ante una situación de la generación de un delito. Sin embargo, esto se tiene que dar bajo un supuesto que es un requisito fundamental dentro del segundo nivel de contacto, que es la suposición razonable. Esto es, información, hechos y circunstancias con la que contaba en ese momento el agente policial para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita. Esta información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad, por lo que deberá ser suficiente bajo el criterio de que cualquier persona, desde un punto de vista objetivo, hubiera llegado a la misma determinación que la autoridad si hubiera contado con tal información. En otras palabras, quiere decir que si en el momento de estar realizando el proceso de entrevista y se genera la sospecha razonada de que se está por cometer o se está cometiendo un delito, los elementos que dan esta suposición al elemento policial, al momento de ser expuesto a cualquier otra persona, ya sea ciudadano común o corriente, ministerio público o incluso el juez, bajo los hechos y narrativa del propio policía, estas personas podrían llegar a la misma conclusión sin necesidad de tener una coacción mayor, más que la cuenta de los hechos y las circunstancias que se encontraban en ese momento y por ende llegar a la misma conclusión. Esto es, pues, que no se puede generar una sospecha razonable por el simple hecho de que el policía lo considere, porque él así lo consideró, sin que hubiera supuestos objetivos y razonables para llegar a dicha conclusión. Es pues que la suposición razonable es cuando la comisión del delito no es evidente y apreciable de forma directa, pero existen condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo profesional por parte de los agentes de la autoridad. Es pues, en otras palabras, conductas evasivas, negación ante la entrevista o las preguntas del agente policial, o incluso movimientos
corporales por parte de la persona que se está entrevistando con el primer nivel de contacto que pudieran ser posibles o que pudieran dar la posibilidad, más bien dicho, para poner en riesgo la salud del oficial o sustraerse de la acción del mismo. Si no contamos con estos aspectos, estaríamos entonces ante una ilegal actuación por parte del agente policial, ya que si no se acredita la justificación de la restricción temporal de la libertad personal, o sea, la sospecha razonable, devienen como ilegales las actuaciones o pruebas directamente relacionadas con el actuar ilegal por parte de la autoridad. Esto dándole la garantía al ciudadano de que si el policía solamente actuó por actuar, estamos ante un hecho ilegal. Si no tenemos esta parte donde se justifica el proceso preventivo provisional que el agente policial generó a raíz de esta sospecha razonable. ¿Qué quiere decir con esto? Este tema nos da pie para generar acciones correspondientes en el contexto del proceso policial que se lleva de manera paulatina, de manera diaria, y que le da la posibilidad a la gente de generar acciones en las cuales él y sus compañeros puedan prevenir delitos o incluso que se puedan generar estos dispositivos de seguridad posterior a la comisión de un delito y que puedan restringir de manera provisional el circular y la libertad de ciertas personas que bajo el contexto general del que si no se cometió nada, no se tiene ninguna conducta aparente para la detención de las mismas de manera total, el ciudadano pueda continuar su camino con la simple situación de un gracias por parte de la autoridad. Este es un tema que se tiene que seguir estudiando y que se tiene que seguir desarrollando porque como lo mencionamos en todo el proceso de la presentación, ni el mismo contexto, ni el mismo texto constitucional lo tiene como tal, sino es un razonamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia derivado de muchos procedimientos jurídicos y judiciales que se dieron por la actuación de los policías bajo ciertos contextos, lo cual permite al policía generar acciones tendientes a la prevención y a la preservación de la paz sin tener una orden judicial o expedida por parte de autoridad competente para la actuación en contra, o bueno, para la actuación en contra de cualquier ciudadano, lo cual en su caso limitaría el total accionar de los elementos policiales en el ejercicio diario de su función. Espero que este tema esté claro, que haya sido suficiente esa explicación. Creo que es un tema muy grande y que todavía hace falta seguir desarrollando, ya que muchos juristas podrán decir que este tema es anticonstitucional. Sin embargo, bajo los supuestos que acabamos de explicar y haciendo un papel bien hecho por parte de los agentes policiales en su actuar diario, estaríamos ante una situación donde podríamos prevenir N cantidad de delitos. Muchas gracias.